Bienvenidos a mi canal Libros en 10 minutos. Comparto con usted el resumen del libro La Ruta del Conocimiento, la historia de cómo se perdieron y redescubrieron las ideas del mundo clásico de la escritora Violet Moller, historiadora y residente de la ciudad de Oxford. Lo invito entonces a conocer el argumento del libro y que usted decida si es de su interés. Es motivación de la escritora llenar el vacío dejado por sus profesores sobre el estudio del fascinante mundo de la historia de la ciencia. Consciente de la simplicidad con que sus educadores atinaron a expresar: existieron los griegos, luego llegaron los romanos, para que por fin llegara el Renacimiento, decide llenar el espacio de 1000 años de historia de la ciencia, desde el fin del Imperio Romano de Occidente, siglo V, hasta el siglo XV de nuestra era, y centra su foco de atención en el conocimiento de los libros de matemáticas, astronomía y medicina escritos en el mundo antiguo. Se da a la tarea de identificar la trazabilidad de los textos de los autores o científicos más insignes de la época antigua, como Euclides, Ptolomeo y Galeno. Sus teorías y sus libros se copiaron a través de lo que la escritora llama la ruta del conocimiento, identificando 7 grandes ciudades convertidas en verdaderos centros del saber, como Alejandría, Bagdad, Córdoba, Toledo, Salerno, Palermo y Venecia. Una vez los bárbaros se toman el Imperio Romano, Europa queda a la deriva y cada territorio se repliega a sí mismo. Europa es una colcha de retazos. El cristianismo acapara el mundo de los libros y del saber, ampliando sus tentáculos por toda la geografía del caído Imperio Romano de Occidente, y la ciencia encuentra un nuevo hogar en el Oriente Próximo. En Alejandría, la dinastía de los Ptolomeos hacia el 300 antes de nuestra era, ya había fundado la gran biblioteca y la ciudad se convierte en un gran centro del saber, patrocinado por el Estado, invitando a eruditos de la época a vivir allí, y junto a la actividad comercial se transforma en una de las ciudades más populosas del planeta y capital intelectual del mundo. Para esa misma época llega Euclides y escribe los Elementos. Explica los principios universales de las matemáticas bajo un modelo tan ordenado y completo que hoy día continúa siendo utilizado. Para el siglo I después de Cristo, con 4 siglos de diferencia, llega Claudio Ptolomeo y escribe su obra de astronomía llamada el Almagesto, un catálogo estelar que describe los cuerpos celestes bajo un sistema geocéntrico que fija la Tierra como centro del universo. Para la misma época llega el joven Claudio Galeno a ampliar sus estudios de medicina. Viaja a Roma para radicarse allí como médico de gladiadores y termina como médico personal del emperador Marco Aurelio. Escribe muchos textos en griego sobre medicina que contribuyen al desarrollo de esta ciencia. Para el siglo V no solo cae el Imperio Romano de Occidente, sino que Alejandría entra en decadencia y Constantinopla asume la delantera, pero manifestando poco interés en la ciencia, a diferencia de los califas orientales. Aparece el Islam en el siglo VII y sus seguidores se expanden por todo Oriente Próximo. La dinastía Omeya, clan de Mahoma, rige el mundo musulmán hasta el 750 con su capital en Damasco, pero son asesinados por sus contradictores de la dinastía Abesi, que fundan y trasladan su capital a Bagdad. El único sobreviviente omeya va a Córdoba, España, y reconstruye su dinastía en la región de Al-Ándalus,
hoy Andalucía. Bagdad, la ciudad redonda, es fundada en el siglo VII por la dinastía Abbasí e inicia el camino para convertirse en una ciudad cosmopolita, mezcla de razas, lenguas y religiones, con una explosión de conocimiento de todo tipo, con traducciones de libros al árabe, como las obras de Aristóteles y otros filósofos, los elementos de Euclides y el Almagesto de Ptolomeo, entre muchas otras. Se agregan nuevos avances y desarrollos de la ciencia, como el papel, que para el siglo VIII reemplaza el papiro y el códice. Ve a la ciudad caer ante los mongoles y, a pesar de ser destruida, el califato abbasí logra mantener la tradición cultural con eruditos, libros y bibliotecas en otras ciudades a lo largo y ancho del imperio musulmán. La escritora nos conduce entonces a Córdoba, ciudad del sur de España, donde Abderramán, el sobreviviente omeya, se asienta en Andalucía e inicia un desarrollo paralelo a la Bagdad de los abbasí por la misma época. La ciudad reúne una mezcla de cristianos árabes y judíos, generando un gran intercambio cultural entre las dos ciudades musulmanas. Similar a Bagdad en el otro extremo del mundo, Córdoba se convierte en un gran centro cultural con una gran biblioteca y colección de nuevas traducciones al árabe de libros de astronomía y medicina. Al interior de la dinastía dominante omeya llega un último visir que destruye bibliotecas y libros que considera heréticos frente a la doctrina musulmana. Para el siglo XI, la ciudad entra en decadencia y los libros claves, base del fundamento científico, como los elementos, el Almagesto y el Corpus Galénico que había en Córdoba, van a Toledo, donde son traducidos, pero esta vez del árabe al latín. En el siglo XII llega a Toledo un joven italiano llamado Gerardo de Cremona, que traduce textos del árabe al latín, buscando introducir las ideas y la ciencia de la antigua Grecia y del Islam medieval a Europa occidental, y florece la Escuela de Traductores de Toledo. La Europa cristiana va creciendo cada vez más hasta acorralar el Islam y lograr que las cruzadas se desplieguen por todo el Mediterráneo oriental. Nos lleva la escritora a Salerno, ciudad que se convierte en protagonista de la ciencia de la medicina, que comienza con la historia de Constantino, un mercader del norte de África que lleva a la ciudad teoría médica de alto contenido científico y traducciones al latín realizadas por él mismo. Inyecta nuevos conocimientos que se convierten años más tarde en currículum del estudio de la medicina en toda Europa. Para el siglo X, Salerno era próspera e importante con el comercio de especias traídas de Oriente, no solo para alimento, sino para hacer remedios y medicamentos. Se convierte la farmacología en eje práctico de la medicina salernitana. La llamada ciudad hipocrática desarrolla esta ciencia dándole un carácter académico hasta ir perdiendo su posición por el ascenso de otras ciudades como Bolonia, Nápoles y otras más. Nos desplaza la escritora al Palermo del siglo XII y XIII, una ciudad de influencia árabe en medio de una mezcla cultural con griegos, latinos y judíos. Una ciudad dentro de la isla más grande del Mediterráneo, que fomentaba el cultivo del saber hasta el punto de que el Almagesto y los elementos ya podían leerse en latín en su totalidad. Por último, nos lleva a Venecia, la ciudad independiente de los pueblos vénetos.
una ciudad situada en medio del Imperio Bizantino y el de los francos, adelantada al feudalismo europeo y convertida en la primera república del mundo posclásico. Para el siglo XIV, Venecia ya era centro de aprendizaje del griego y llegan a ella eruditos de otras partes interesados en traducir textos clásicos, como Petrarca, que se convierte en precursor del humanismo. Eruditos y traductores transforman la ciudad en centro de acopio de libros que traducen del griego al latín. Para el siglo XV, con la llegada de los turcos a Constantinopla, muchos bizantinos salen de la ciudad e inundan a la Europa cristiana de libros y bibliotecas en Roma, el Vaticano, Florencia y otras ciudades. A Venecia, que ya era una potencia mercantil de riqueza exuberante, se le suma la edición de libros con el invento de la imprenta de Gutenberg, para llegar a ocupar un lugar destacado en esta industria naciente. Por último, se entra al Renacimiento, comenzando así una nueva Europa que vive la era de los descubrimientos geográficos y científicos, convirtiendo el mundo en la semilla de lo que más tarde será la Edad Moderna. Europa vuelve a florecer y el mundo musulmán se fractura y se contrae. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿qué sería del saber de Occidente si los árabes no hubieran recuperado los libros y textos que fueron traducidos a su idioma, permitiendo salvaguardar las obras clásicas durante ese mal llamado periodo oscuro de la Edad Media?